Hola chicos, bueno, nos encontramos nuevamente acá en el canal de La Voz para seguir con las operaciones que habíamos planteado anteriormente. Algo que me había olvidado de mostrarles es lo que era la variación patrimonial, ¿sí? Cómo quedaba plasmada el aumento y la disminución de las flechas. Acuérdense que nosotros teníamos que el 1 del 2 se inscribe en AFIP como responsable monotributo y en la dirección también provincial de rentas y había abonado 50 pesos en efectivo. Entonces, ¿qué representaba eso? Que como es un anticipo a los ingresos brutos, nacía un crédito, pero, y ahí mostrábamos cómo nace el crédito, que nosotros lo teníamos acá los 50 pesos, y disminuye en caja los 50 pesos por el pago y la erogación. Por lo tanto, al solo modificarse el activo, es una variación patrimonial permutativa sectorial del activo, ¿sí? En todas las operaciones tienen que hacer lo mismo. Vamos al segundo. En el segundo caso, acá les dice de que el 2 de febrero se paga en efectivo a la imprenta 780 pesos por los talonarios de facturas, remitos, notas de crédito, débito y recibos. Y también, por aparte, también paga 350 por la folletería de la promoción y publicidad de las distintas marcas con las que trabajará la empresa. Por lo tanto, al decir que estamos pagando de contado efectivo, ¿qué es lo que tenemos que ir analizando acá? Siempre ustedes tienen que trabajar en función del estado anterior. En el estado anterior teníamos que caja y banco nos quedaba como un importe de 145.450. Pero nosotros hemos realizado erogaciones, pagos, en este caso de los talonarios y de la folletería, lo cual nos implica un monto de que se pagó en efectivo 1.130 pesos. Por lo tanto, tenemos que demostrar cómo caja y banco disminuyen en ese importe. Por lo tanto, en caja y bancos ahora me quedaría 144.320, ¿sí? No lo mismo que antes porque salió dinero. El crédito todavía lo sigo teniendo porque no lo ocupé, ¿sí? al anticipo. En bienes de cambio, en este caso teníamos que eran 55.000, nos queda lo mismo porque no hay ninguna operación de venta ni de compra. Total activo les va a dar la sumatoria de estos tres conceptos, 199.370, ¿sí? En el activo no corriente sigue exactamente lo mismo, ¿sí? Porque tampoco tenemos operaciones de altas de bienes de uso ni de bajas. 570.000, ¿sí? Total, acá el activo no corriente también tenemos 570.000. Si sumamos entonces el corriente y el no corriente, me va a dar una suma de 769.370, ¿sí? Vamos a la parte del pasivo. En el pasivo ustedes saben que hubo alguna modificación, no, porque solamente realizamos compras, erogaciones, que fueron pagos de folleterías. Por lo tanto, en el pasivo vamos a tener lo mismo que teníamos en el ejercicio anterior. Los 15.000 de las deudas comerciales, 26.520 del préstamo para 12 meses y en el no corriente, porque acá vamos a tener total pasivo corriente, que era la sumatoria de los dos, 41.520. Pasivo no corriente teníamos solo el préstamo por la parte no corriente, total pasivo corriente era exactamente lo mismo. Si sumábamos los dos, el pasivo, total pasivo seguía siendo el mismo, 68.040, porque no hubo ninguna modificación. Para el cálculo del patrimonio neto, ¿cómo hacíamos? Exactamente lo mismo. Al activo lo que voy a hacer es restarle mi pasivo y eso es lo que me va a dar mi patrimonio neto. O sea, al total de recursos, saco lo que financié en la financiación de terceros y me va a quedar la financiación propia, que en este caso me da un monto de 701.330, ¿sí? Por lo tanto, al tener el patrimonio neto más el pasivo, voy a calcular y me tiene que dar lo mismo que en el total de recursos, que acá también me da igual. Por lo tanto, está bien hecha la operación. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tuvimos? ¿Y por qué es lo que vamos a ver que hubo una modificación en el capital? Porque ustedes vieron que el capital anterior nosotros los teníamos como 702.460, ¿sí? ¿Por qué se ve esa disminución? Porque acuérdense que todos los gastos de folletería, papelería, todos esos gastos de publicidad representan una pérdida para la empresa, ¿sí? Si bien representan
un gasto importante, digamos que ayuda a la inversión de la empresa, la publicidad es algo muy importante que ayuda a potenciar las ventas, pero eso representa un gasto para la empresa, por lo tanto, al ser una pérdida, un resultado negativo, va a ser disminuir mi patrimonio neto, en este caso mi capital, ¿sí? Entonces, por eso que esa erogación y esa salida de dinero, que si nosotros lo ponemos acá, vamos a sacarle porque esta ya no es la variación inicial del comienzo, esta ya es la segunda. ¿Qué es lo que vimos nosotros? Erogación de dinero, la salida de dinero, hace que mi activo disminuya en el rubro caja y banco. El pasivo se mantiene constante, no hubo ninguna operación que la afecte y el patrimonio neto a raíz del pago de estos gastos, como son cuentas de resultado negativo, disminuye mi patrimonio neto y ahí lo podemos plasmar. Que de tener los 702.460 pasamos a tener los 701.330, que de esta forma queda equilibrada mi operación. Al haber modificado una transacción, en este caso mi patrimonio neto, acá cuando se modificaba la cuantía de patrimonio neto, acuérdense cuando les expliqué variaciones, ¿qué pasa si se modifica el patrimonio neto? Es una modificativa, ya no estamos en variaciones permutativas, sino que pasamos a las modificativas, ¿sí? Entonces, en este caso, como disminuyó, es una modificativa que me representa una pérdida. Entonces, vamos a poner que es una variación patrimonial modificativa simple negativa, ¿sí? Simple, ¿por qué? Porque solo esa operación, digamos, de comprar esos gastos y pagar esos gastos generaron la disminución de mi patrimonio neto, ¿sí? Este sería el segundo ejemplo, como para que vayan viendo que acá ya no solo se modificó el activo, sino que también llevó a que se modifique mi patrimonio neto, ¿sí? Por eso es importante, como les digo, reitero que anden con siempre su plan de cuentas y trabajen conjuntamente con él para que puedan ir analizando a medida que vayan apareciendo transacciones, porque las operaciones les van a dar la pauta de qué tipo de cuentas son, pero ustedes tienen que saber identificarlas en función de estudiar el análisis de cuentas, ¿sí? Pasemos entonces al siguiente ejemplo, que es el punto 3. En el punto 3 dice que el 3 de febrero vende de contado efectivo, venta, ya hay una venta de mercadería, 15 cajas de perfume, 800 pesos cada una. El costo de la mercadería vendida asciende a 6.360. Acuérdense que toda la mercadería que yo vendo tiene un costo para la empresa y también hay que contabilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proceder a borrar los datos anteriores y empezar a ver cómo impacta esto en mi estructura, ¿sí? Si acá me está diciendo que hubo una venta, significa que ingresó dinero, ¿sí? Porque dice que encima la venta fue de contado efectivo, entonces acá sí está ingresando dinero. Entonces yo tengo que contabilizarlo en caja y bancos. Caja y bancos nosotros teníamos que era 144.320, pero ahora al vender las 15 cajas de perfumes a 800 cada una, si multiplico los 800 por las 15 cajas, me da el importe que si se lo sumo al valor anterior, que eran los 144.320, me va a dar ahora que caja y bancos es 156.320, que surge de la operación. Acuérdense que acá hubo un aumento de caja por la venta, ¿sí? De contado. Entonces acá ya vi que hubo una modificación, un crecimiento de caja y bancos por esa venta. ¿Qué veníamos? En créditos siguen estando ahí porque no los ocupé. Y los bienes de cambio, ¿qué pasaba? Si hay una venta, sabemos que hay una salida de dinero en efectivo. Por lo tanto, al salir dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que mostrar? Que estos bienes de cambio hay que descargarlos, ¿sí? Porque no pueden seguir estando en mi inventario, ¿sí? Si yo en este caso acabo de vender. Entonces es una forma de que ustedes también puedan tener una contabilidad de cuánto es lo que disponen en dinero de costo de mercadería, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el caso de los bienes de cambio yo tenía inicialmente 55.000 de costo, pero acá me da el dato de que mi costo de lo que vendí asciende a 6.360, entonces tengo que restarle a los 55.000 los 6.360 y eso me va a dar el importe de que ahora tengo menos stock porque vendí.
48.640. Por lo tanto, si sumo estos conceptos, el total del activo corriente, 205.010. Activo no corriente, sigo teniendo los mismos bienes de uso en 570.000. Activo no corriente, me quedan de nuevo 570.000, ese sería el total. Y voy a sumar el activo corriente más el activo no corriente, me va a dar 775.010. ¿Sí? Ese es el importe de la totalidad de mis recursos que tengo hasta este momento. En el pasivo, anteriormente contaba con la deuda comercial que todavía no pagué, que siguen estando los 15.000, el préstamo, la parte del corriente que era 26.520, acuérdense que era al préstamo total, dividirlo en las 24 cuotas y multiplicarlo por 12 y me daba el importe corriente. La diferencia, ¿sí?, del corriente con el importe total me va a dar el importe no corriente, que en este caso es el mismo importe porque representa a 12 meses más. Entonces acá poníamos que el préstamo 26.520. Por lo tanto, sumo el corriente y el no corriente y el total pasivo sigue siendo el mismo que en el punto anterior, ¿sí? No hubo modificaciones en el pasivo. ¿Qué es lo que tenemos que analizar ahora? Que al haber una venta, impacta hacer una cuenta de resultado positivo, hacer una cuenta de ganancia, ¿sí?, para la empresa, va a generar una modificación en el patrimonio neto, ¿sí?, y yo la tengo que contabilizar. ¿Y acá qué es lo que vamos a ver? Entonces, si hubo una venta significa que el capital o el patrimonio neto capital anterior con el que yo había partido va a ser mayor a raíz de esta venta. El importe surge de hacer la diferencia, como ya les había enseñado en el caso anterior, activo menos el pasivo me daba entonces 706.970. ¿Sí? Ustedes, si lo comparan con el importe anterior, ustedes anteriormente tenían 701.330. Ahí hay una diferencia que hizo que sea positiva porque incrementó mi patrimonio neto. ¿Sí? Por lo tanto, el total pasivo y patrimonio neto me tiene que dar igual al activo. Si yo lo sumo al total pasivo más el patrimonio neto, me va a dar de nuevo los 775.010. Entonces yo acá puedo ver de que al la estructura estar igualada, está bien la operación. ¿Cómo lo muestro acá, en esta estructura? Dijimos de que había un aumento, ¿sí?, del activo a raíz del ingreso del dinero en efectivo por la venta. ¿Sí? Aumento del activo a raíz del aumento en el rubro caja y bancos, ¿sí?, y dentro del rubro caja y bancos lo que era dinero en efectivo. Pasivo se mantenía constante porque no hubo ninguna modificación, ¿sí?, ni operación que afecte al pasivo, y el patrimonio neto se veía como, por un lado, tenemos que tener en cuenta acá que aumenta a raíz de la venta y disminuye a raíz del cómputo del costo de la mercadería vendida, pero aumenta en mayor proporción, en realidad, de lo que disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo acá? De que esa venta, esa diferencia es lo que me generó el resultado acá, la modificación en el resultado como una ganancia. Entonces, por lo tanto, acá estamos en presencia de una variación patrimonial modificativa mixta, porque hay dos movimientos, pero positiva. Lo que me representa la ganancia que estoy viendo en el patrimonio neto. Acuérdense que, bueno, si bien acá todavía no lo estamos viendo diferenciado, qué formó parte de capital y qué parte de resultados, es importante que tengan en cuenta ustedes que el capital, si de la empresa, se va a ir modificando, o sea, el patrimonio neto en realidad se va a ir modificando en función se vayan modificando los resultados de la empresa. Yo lo podría tomar, ¿sí?, si ustedes quieren, en este caso, ver al patrimonio neto cuánto era de capital anteriormente, que en este caso nosotros teníamos que era 701.330. Y ahora está en 706.970. La diferencia de los dos es lo que le va a dar el resultado
positivo, que es la ganancia de la empresa a raíz de esta operación, ¿sí? Yo quiero que ustedes vayan viendo y analizando cada uno de estos conceptos y componentes porque es importante para que puedan entender la operatoria de la variación patrimonial. Si bien esto no se nos toma particularmente en los parciales, pero sí les sirve de mucha utilidad para ir estudiando y analizando el plan de cuentas y entendiendo cada uno de los conceptos y componentes de esta estructura patrimonial y finalmente cómo, ¿sí?, cada una de las operaciones que vamos leyendo va impactando a las variaciones, ¿sí? Vamos a ver por último, el último ejemplito, digamos, para que ustedes lo puedan ir analizando, para ver una compra. ¿Qué pasa en el caso de una compra de mercadería? El 7 de febrero compra mercaderías a un proveedor local, dice, por 8.000. Acá ya no hay venta, hay compra, ¿sí? El desembolso de dinero lo hago yo. Dice que lo pago mediante un cheque corriente, ¿sí? Emito un cheque corriente y abono en efectivo 300 encima a la empresa transportista para que la mercadería llegue a mi empresa, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a borrar acá esto y vamos a borrar estos importes. Bien. En el caso de la compra, cuando tenemos transporte, ustedes acuérdense que todos los gastos necesarios para que yo pueda adquirir mercadería y la mercadería esté en mi local, todos esos gastos extras necesarios, como son, por ejemplo, el transporte, tienen que ir activados al costo de la mercadería vendida, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta y no se olviden de activarlos porque si no, no les va a cerrar la estructura, ¿sí? Entonces, ya sea para los bienes de uso como para los bienes de cambio, todos los gastos necesarios para poder llevar adelante esa operación, para tener el bien de uso o el bien de cambio en mi negocio, los tengo que activar, ¿sí? Y acá les muestro cómo quedaría planteado. Tenemos por un lado que caja y bancos, ¿sí? Anteriormente yo la tenía que había quedado, acá lo tengo, en 156.320, que fue el importe anterior, ¿sí? Al realizar un desembolso de 8.000 pesos, ¿sí?, porque fue un desembolso de 8.000 pesos, mediante cheque, hago que disminuya caja y banco. Por lo tanto, ¿en cuánto me va a quedar? 148.020, ¿sí?, en caja y bancos, ¿sí? Otros créditos sigue estando igual. Bienes de cambio, ¿los voy a tener por menos o por más? Por más, porque estoy realizando una compra, una reposición de bienes de cambio. Y tengo que sumar los 8.000 esos y además que dijimos que le íbamos a activar los 300 pesos del transporte que también van dentro de este costo. Por lo tanto, bienes de cambio va a pasar a ser ahora 56.940, cuando en realidad antes, en el ejercicio anterior, lo teníamos en 48.640, ¿sí? Si sumamos estos importes, el total activo vamos a tener 205.010, bienes de uso siguen siendo los mismos porque no tuve nuevas altas de bienes de uso, 570.000 era el activo no corriente, sumamos activo no corriente con el activo corriente, me da un monto de 775.010. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la parte del pasivo. No hay modificaciones en el pasivo, por lo tanto, ¿qué es lo que ponemos? Lo mismo, los 15.000 que sigo teniendo de deuda, los 26.520 del préstamo, corriente, el pasivo corriente 41.520, los préstamos del no corriente siguen siendo lo mismo, 26.520, el pasivo no corriente 26.520. Si sumo los dos, el total del pasivo me va a dar 68.040, que sigue siendo el mismo que el anterior. Para el cálculo del patrimonio neto, procedemos entonces ahora a hacer las diferencias, ¿sí? En las diferencias que nosotros hacemos, de restar, me va a dar el monto de 706.970, ¿sí? Ese va a ser el importe. Finalmente, sumando pasivo, que ya lo tengo acá total, más
el patrimonio neto, voy a obtener 775.010. El mismo importe que está igualado. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean en este momento? Lo más importante, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cómo todo esto repercute acá? Y siempre es importante que ustedes a la par vayan haciendo sus cálculos auxiliares, hagan la variación patrimonial, vayan analizando, ya vamos a ver cómo registrar, ¿sí? Yo quiero que ahora practiquen cuentas y variación para poder ir a la registración y que eso les sirva realmente de base para que ustedes puedan seguir avanzando progresivamente y no se avasallen de tantos conceptos, pues todos estos son conceptos nuevos para ustedes. Pero lo importante es que ustedes entiendan cómo es la operatoria y cómo afecta finalmente acá para poder registrar adecuadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos nosotros acá? Que dijimos que como hay una compra de mercaderías, la compra de mercaderías, ¿qué representa? Si yo pagué con banco, con un cheque, me representa una disminución en caja y bancos, que lo veo acá en el activo. El pasivo se mantuvo constante. ¿Y qué es lo que pasó con bienes de cambio del mismo rubro? Perdón, ya me estaba poniendo el patrimonio neto, también se mantiene constante. Hubo una disminución del activo a raíz de ¿qué? De pagar la mercadería, pero a su vez aumentó en ¿qué? En el rubro bienes de cambio, porque ahora tengo más mercaderías en este rubro. Por lo tanto, voy a tener una variación patrimonial permutativa sectorial del activo. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero que ustedes vayan practicando, porque en cada una de las operaciones vamos a ir viendo cómo es esta parte, cómo se va moviendo cada uno de estos conceptos, de estos componentes de la estructura, y cómo a su vez va a ir cambiando la igualdad y se va a ir modificando. ¿Sí? Así que bueno, chicos, ya para la próxima clase vamos a comenzar con un poquitito más de lo que son las operaciones para registrar. Les agradezco que estén presentes. Un beso.